Hola, espero que andes bien. ¿Qué tema nos toca ver ahora? Propagación. ¿Qué es la propagación de radio? Bueno, la propagación en la radio, sí, podemos decir que un generador de un equipo de comunicaciones, un generador, genera una señal de radio que va a oscilar entre los 10 kHz hasta los 300 GHz. ¿Sí? Yo podría clasificar que una señal de radio normalmente en una tabla como esta, donde podría decir que aproximadamente de los 10 kHz hasta los 300 GHz tengo todo lo que es el espectro radioeléctrico. ¿Sí? Si yo me presto atención, entre la frecuencia entre 0,1 a 0,3 MHz, se lo conoce como frecuencias muy bajas, very low frequency en inglés. 0,03 a los 0,3 son frecuencias bajas, low frequency. De 0,3 a 3 MHz se lo conoce como frecuencias medias, MF. De los 3 MHz a los 30 MHz son frecuencias de HF o frecuencias elevadas. De los 30 a los 300 son frecuencias muy elevadas, que son VHF. De los 300 a los 3000 MHz, frecuencias ultra elevadas, que son UHF. De los 3000 a los 30000, frecuencias super elevadas o SHF. Y de los 30000 a los 300000, frecuencias extremadamente elevadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La señal de radio se propaga en el espectro a una velocidad de 300.000 km por segundo, que es la velocidad de la luz, y se propagan en el espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? Que cuando una señal de radio sale de un elemento transmisor, como es una antena, se va a propagar de dos maneras. Se puede propagar por el campo magnético terrestre o por el campo eléctrico. ¿De qué va a depender eso? De la polarización de la antena. Las antenas, después cuando veamos el tema antena, van a ver que tiene una polaridad. ¿Qué quiere decir? Cómo la señal de radio se propaga, o sea, o se propaga por el campo eléctrico o se va a propagar por el campo magnético. Ventajas y desventajas, más adelante lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, así como clasificamos las frecuencias, ¿sí? Todas las frecuencias que están, normalmente que son frecuencias muy bajas que están acá, ¿sí? Son frecuencias de onda corta. Si uno se pone a pensar, son las frecuencias que utilizan normalmente las radios de onda corta, o inclusive las broadcasting de amplitud modulada, que están ubicadas acá, donde su señal de radio se propaga de una forma muy especial, que es terrestre, ¿sí? Después tenemos frecuencias como esto que está acá, que es frecuencia HF, que es una frecuencia que se llama ionosférica, que ya vamos a ver cómo se propaga. Estas son frecuencias que son directas, VHF, UHF, que es de transmisión casi directa, y después de acá tenemos lo que se conoce como microondas, señales de microondas, como utilizan los satélites, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un poquito lo que yo quiero que comencemos a ver es cómo se propaga la señal de radio, cómo nosotros tenemos que tener en cuenta que se va a desplazar una vez que sale de nuestro transmisor. ¿Cómo se desplaza? Bueno, yo acá les hice un dibujito. Imaginemos que tenemos una esfera, como si fuera un globo, y en el centro de ese globo tenemos nuestro elemento irradiante, nuestra antena. Si uno presta atención y yo tomo un cuadradito de ese globo, imaginemos que tenemos un globo y yo tomo un cuadrado, eso se llama frente de onda esférico. En ese punto tenemos toda la misma energía. Si yo pudiera medir con un instrumento, yo mido qué tensión o qué voltaje tengo en ese punto, en cada uno de esos puntos va a ser el mismo, ¿sí? O sea, la energía, digamos, es como que está repartida en un cuadradito, y a medida que va avanzando se va agrandando, y esa energía es como que se va dispersando. Hay como una especie de pérdida, no es que es pérdida, sino que se dispersa, ¿sí? Bien, entonces tenemos que ver un poquito de cómo se van a propagar las señales de radio, ¿sí? Las señales de radio tenemos varias formas de desplazamiento a tener en cuenta. Y vamos a suponer que tenemos una antena transmisora. Imaginemos que tenemos una montaña, ¿sí? Vamos a poner una antena transmisora. Vamos a poner un poquito más abajo acá. Ahí tenemos nuestra antena transmisora de radio. Y tenemos nuestra antena, por ejemplo, receptora acá. ¿Cómo se propaga la señal de radio? Una de las maneras que se propague la señal de radio es de tipo superficial o terrestre. O sea, una posibilidad es que la señal de radio se desplace todo siguiendo el contorno de la Tierra, ¿sí?
estas señales de radio que son superficiales avanzan por toda la superficie. ¿De qué va a depender el avance? Va a depender de qué? Del suelo, por ejemplo. Si el suelo esto es agua salada, se propaga mucho más rápido, ¿sí? Si el agua es agua dulce, un poco menos, depende. Y si es una ciudad, es mucho menos. Normalmente acompaña toda la superficie, o sea, pasa por un edificio como si lo acompañara y fuera. Esta señal de radio es la típica que uno escucha, por ejemplo, cuando va con una broadcasting entre los 540, en los que conocemos como AM, entre 540 y 1600 kHz, cuando uno va andando, por más que uno se aleje del transmisor, lo sigue escuchando. No depende de qué cosa, de la forma de la Tierra. Ustedes tienen que tener en cuenta que la Tierra, ¿sí?, es una esfera, un ovoide, ¿sí? Y si yo tengo mi antena transmisora acá y yo tengo mi receptor acá, seguramente la única forma de llegar acá, en primera instancia, sería de esta manera, ¿sí? Que me vaya siguiendo la superficie de Tierra, ya que la curvatura muchas veces me hace perder. Bueno, esa es la primera forma en que se propaga, ¿sí? Lo que se conoce como la señal superficial. ¿Qué otra posibilidad? Hay otra posibilidad que es la que es reflejada por la Tierra. ¿Qué significa? Hay una posibilidad de que la señal de radio salga de la antena transmisora. Imaginemos que este es el transmisor y este es el receptor, dijimos, ¿sí? Entonces, la otra posibilidad es que sea reflejada. ¿Qué significa? Que impacte con la Tierra y que salga reflejada y llegue a ese lugar. Esto que yo les cuento, no todas las señales de radio eligen un solo camino. Muchas veces las señales de radio eligen los dos caminos, ¿sí? Entonces uno puede encontrarse con que una señal llega de una manera y a su vez también está llegando de otra manera, generando a veces o en el sonido algún eco o en la imagen una doble imagen, porque obviamente los tiempos de llegada, a pesar de que van a la velocidad de luz, el recorrido es diferente. Entonces, no se queden como que hay una sola forma de llegar, ¿sí? Hay veces que hay señales de radio que pasan lo que se conocen como paso corto y paso largo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la señal de radio llegó por un paso corto, pero a su vez también recorrió y llegó por un paso largo. Lo cual hace, obviamente, este efecto de reverberancia o de eco si uno está escuchando un audio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, no todas las señales de radio son exactamente iguales. Bueno, entonces tenemos las que son reflejadas. Después están las señales directas, las señales que llegan directamente, las que son directas. ¿Sí? Esto es directo, ¿sí? Esto es reflejado, ¿sí? Y esto es superficial. Bien, entonces, las que llegan directas, ¿sí? La típica, por ejemplo, de las radios FM, entre 88 y 108 MHz, todo lo que es VHF, todo lo que es UHF, normalmente es de tipo directo. Todo esto que vemos acá son frecuencias bajas, de onda corta, frecuencias bajas. Todo lo que es VHF, UHF normalmente es de tipo directo. Normalmente es directo, no quiere decir que sea la única manera. Entonces, normalmente yo tengo que estar viendo digamos, o sea, tiene que haber que sea visual. ¿Qué quiere decir? Que si la señal esta sale así, solamente va a poder impactar en un punto directo, no va a poder de esta manera. Bueno, esta es la de tipo directo, que es bastante utilizada, digamos, para hacer las comunicaciones radiales, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos las otras señales que se llaman, nosotros podemos ver que la Tierra tiene unas capas, ¿sí? Y ahí la señal puede ser refractada. ¿Qué significa? La señal puede salir, y de pronto es refractada. ¿Por qué? La refractada, ¿por qué? Porque las capas que hay, digamos, las capas que hay superiores tienen diferente densidad y hace que la señal se refracte. Y la otra posibilidad es que impacte en una capa y que se sea la reflejada. Una señal reflejada. Esta es reflejada. Por ejemplo, si impacta como una capa, por ejemplo, tenemos una capa que es la ionosfera, que hay señales que impactan y caen. Y hay señales que son, depende de la frecuencia, por ahí frecuencias un poco más bajas, que son refractadas. Estas son las 5 maneras que puede propagarse la señal. Ustedes miran, ¿y las satelitales cómo es? Y no, son directas. ¿Por qué? Porque normalmente en una propagación satelital es directa, ¿sí? No existe ninguna de estas. O sea, si ustedes tomamos en cuenta un satélite, normalmente la señal del satélite va de forma directa, como si fuera esto, y hace, digamos, de reflector, impacta, ¿sí? Por lo tanto, se considera como las señales satelitales se consideran como directas. Todo lo que es frecuencias muy altas son casi directas. Atraviesan todas las capas, pasa la troposfera, ¿sí? La ionosfera, y salen, impactan en el satélite, y el satélite hace de repetidor, digamos, retransmite esa señal con sus equipos de radio.
Por lo tanto, no lo tomé en cuenta en este punto. Entonces, superficiales, las reflejadas por la superficie terrestre, las directas, las refractadas, por ejemplo, por la capa troposférica, y las reflejadas, por ejemplo, por la capa ionosférica, ¿sí? Bueno, vamos a ver detalladamente cada una. Bueno, entonces dijimos que las primeras son las ondas terrestres o superficiales, que rondan entre los 20 kHz a los 1600 kHz. Estas frecuencias, por ejemplo, las supieron en un momento los submarinos para comunicarse, porque inclusive al ser terrestres pueden ir, digamos, casi por debajo del agua, ya que le cuesta bastante, pero no es la única comunicación que usa un submarino, obviamente, no es solamente de este tipo de onda, sino también usa onda directa o satelital. Pero digamos, en los primeros comienzos se utilizaban este tipo de ondas, ¿sí? Estas señales de radio, ¿qué tienen características? Bueno, tengan en cuenta que siempre toda señal de radio es afectada por muchas cosas. No es una ciencia tan exacta, sino las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, a ver si hay lluvia, si hay terrenos con mayor humedad, si hay menor humedad, si el agua es salada, digamos. Depende de las condiciones de lugares, es donde va a haber mayor o menor propagación en el caso de las ondas terrestres, ¿sí? Muchas veces una señal de radio, por ejemplo, que se transporta así en frecuencia baja, se abre cruzar el océano sin ningún problema, pero cuando entra en la ciudad es como que le cuesta más avanzar y disiparse. Bueno, es una onda terrestre superficial, usada muy poco, simplemente lo único que se está usando un poco es lo que es ondas cortas, las broadcasting, ¿sí? o en AM en algunas frecuencias. Cuando uno quiere hacer una comunicación, digamos, casi nacional o inclusive hasta sistemas, digamos, de distancias muy grandes, digamos, en continentes. ¿Qué desventaja? Obviamente, normalmente en las frecuencias mucho más bajas, y uno quiere poner muchos canales, los anchos de banda son menor y normalmente los modos de transmisión son como por ejemplo la amplitud modada, donde la calidad del audio no es muy buena, pero bueno, permite comunicarse, ¿sí? Después tenemos, digamos, dentro de las frecuencias bajas también la que habíamos nombrado, que es la reflejada. Dentro de la reflejada terrestre, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos señales, una que se llama incidente y otra que es reflejada. La señal de radio viene, impacta en el suelo y genera un ángulo. Entre la incidencia y la Tierra hay un ángulo. ¿Cómo sale refractada o reflejada, perdón? Sale con el mismo ángulo. O sea, normalmente el ángulo que existe acá es igual a este ángulo, ¿sí? Y puede obviamente, como recién vimos, llegar de dos maneras al receptor, tanto de forma terrestre o como la reflejada, ¿sí? Digamos, una de las más importantes que tenemos es el rayo directo, a la comunicación directa, donde dos estaciones de radio se comunican, ¿sí? Digamos, punto a punto. ¿De qué depende mucho esto? De la altura de la antena, ¿sí? Después vamos a ver que la distancia normalmente que se cubre, ¿sí? Si yo tengo que tomar en cuenta la distancia que yo voy a cubrir, o sea, qué distancia voy a llegar acá, si esto es D, va a depender mucho de qué cosa, de la altura de las torres, la altura de las antenas, del irradiante. Esa distancia, si nosotros la queremos expresar, digamos, hay muchos libros que la primera ecuación que salió de esto era, yo me acuerdo que en los libros decía que la distancia de la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, ¿sí? De la altura que tiene la torre, ¿sí? ¿Cuál es el problema a estos cálculos? Estos cálculos funcionan perfecto con la distancia y la altura cuando la altura está en pies y la distancia está en millas. Nosotros que estamos acostumbrados, por lo menos en mi país, que estamos acostumbrados con una distancia en kilómetros y estos en metros, hubo que hacer una conversión. Bueno, hay muchas maneras. Y una de las posibilidades es multiplicar por 17 este valor. ¿Sí? Si yo multiplico por 17 el valor de altura y hago la raíz, obtengo esa conversión. O sea que en metros, acá pongo en metros y acá pongo la distancia. O sea, supongamos que yo pusiera una torre de determinada cantidad de metros, de 10 metros multiplicado por 17 y hago la raíz, me va a dar la distancia en kilómetros hacia el objetivo. Si ese objetivo obviamente está al nivel de suelo, ¿qué quiere decir? Si yo tengo mi antena irradiado y hago esta cuenta, ¿sí? Y yo transmito, y la Tierra, tengan en cuenta que la Tierra es una circunferencia, y yo tengo mi torre acá, yo aplico esto, ¿y qué voy a notar? Que la altura esta que está acá, ¿sí? Multiplicado por 17, me va a dar que la distancia a cubrir es, ¿sí? Esta es la distancia a cubrir. ¿En qué? Esto da en kilómetros y esto está en metros, ¿correcto? Simplemente haciendo esa corrección.
¿Qué pasaría si el receptor también tiene una torre o un elemento irradiante? Entonces, para ese caso, si yo imaginemos que tenemos mi estación acá, la distancia a cubrir, ¿sí?, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque va a estar en juego la distancia de esta torre y que me va a permitir comunicar. Para ese caso que tenemos esto, la distancia total, o sea, la distancia entre este punto y este punto, o sea, entre todas lo que vos fui, digamos, la distancia que yo recorrí, va a ser igual a la raíz cuadrada de 17 por la altura 1, o sea, de esto es H1 y esto es H2, más la raíz cuadrada de 17 de la altura 2. Es la única manera, no hay libros que, por ejemplo, directamente lo que hacen es, digamos, hacen la raíz cuadrada de la altura y a todos los resultados lo multiplican por 4,25. Digamos, depende de la bibliografía que ustedes lean, van a encontrar, ¿sí? Esta es una buena posibilidad, multiplicar por 17 el valor y hacer raíz. Y ya tengo la distancia visual. Esto es, si yo me paro en un edificio, y ese edificio tiene, no sé, 100 metros de alto, ¿sí?, y yo lo multiplico esos 100 metros por 17 y aplico la raíz cuadrada, me va a indicar mi visión, digamos, hasta dónde estoy viendo, dónde termina la parte que curva. La señal de radio en realidad es como la luz, tampoco es que muere ahí, sino que tiende a curvarse un poquito. Por eso no es tan preciso. Pero bueno, esta es una forma de los rayos directos. Por eso, lo primero que hace, vamos a aprender un poquito más adelante cómo se realiza un enlace, cómo se calcula un enlace, o por lo menos hay muchas maneras, pero las cosas más básicas que yo tengo que tener a la hora de hacer un enlace. Lo primero que hace un ingeniero a la hora de un enlace es calcular la altura de la torre. ¿Y cómo calcula la altura de la torre? En función de esta ecuación. Puede saber qué altura necesita para cubrir una distancia. O sea, si yo quiero poner una emisora de FM y quiero llegar a determinada cantidad de kilómetros, lo primero que hace el técnico o el ingeniero es calcular la altura de la torre. Después va a calcular las pérdidas del cable, las pérdidas de la antena, las pérdidas digamos, de la radiación que hay. Digamos, hay un montón de cálculos que se hacen para ir mejorando eso. Pero lo primero que uno hace es simplemente esto porque es una comunicación directa. Bien, cuando veamos el tema de la antena, vamos a incursionar un poquito más en el tema de cómo se calcula o cómo se hace un enlace de radio. Bien, la otra posibilidad de señal de cómo se propaga la radio es la señal refractada. ¿Qué es la señal refractada? A ver, háganlo en su casa. Si toman un vaso y lo llenan con agua y introducen un lápiz o algo, van a ver que ese lápiz se parte. O la cuchara, por ejemplo, ¿no? Típico que uno ponía en un vaso de agua. Este es el vaso de agua. Y yo introduzco un lápiz. Voy a ver que ese lápiz que viene acá, de pronto es como que se corta y termina acá, ¿sí? Se produce un corte a la vista. Bueno, esto se llama refractar. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos superficies, ¿sí?, en el cual acá hay una densidad, ¿por qué? ¿De qué va a ser esa densidad? En el caso de la troposfera o la estratosfera, ¿de qué va a depender? De los tipos de gases que tiene. Fíjense que uno a medida que va subiendo van variando la cantidad, la densidad de gas que hay. Entonces varía la densidad de gas y ¿qué hace? Que tenga que una superficie A, por ejemplo, como podría ser la troposfera, tiene una densidad diferente que este punto. Entonces la señal de radio, que viene viajando, cuando llega a este punto y pasa a otro punto, normal lo que sufre es una refracción. Se refracta y termina. ¿Qué termina haciendo? Una señal de radio que si yo transmití y pasó, digamos, capas de diferente densidad, yo puedo observar que una señal de radio comienza a curvarse. Se va curvando hasta que termina cayendo en otro punto. Bueno, eso se llama señal refractada. ¿De qué va a depender? Bueno, de acá, para la troposfera va entre los 10 y 15 kilómetros de altura. Ahí pasan muchos acontecimientos, obviamente, atmosféricos, también tengan en cuenta, ¿sí? La estratosfera, que es entre los 20 y los 60 kilómetros. Todo esto que yo le cuento no es justo exacto, porque va a depender de muchas condiciones, de la cantidad de gases que hay, de la altura donde yo esté, de muchas condiciones que dan estas alturas. Pero, a grosso modo, yo podría decir. Y la otra capa es la ionosfera. La ionosfera es que va entre los 85 y los 400 kilómetros,
es una capa muy importante para las comunicaciones de frecuencia baja. ¿Por qué? Porque la ionosfera son gases que están ionizados. ¿Qué significa? Todo gas, al recibir, imagínense, nosotros tenemos la Tierra rodeada de una capa protectora, que es la ionosfera, que es una superficie de gases, que está cargada eléctricamente. ¿Por qué? Porque el Sol está incidiendo sobre el mismo y eléctricamente carga esos gases. ¿Qué hacen? Que esas capas sean como platos reflectores. Entonces, muchas señales de radio van, impactan y se reflejan. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, para el caso de las reflejadas, que son la ionosfera, muy utilizado en las frecuencias de HF, en los high frequency, que van de los 3 a los 30 MHz, tenemos imaginemos que esta es la Tierra, ¿sí? Tenemos la Tierra, y la Tierra tenemos el Sol. ¿Sí? ¿El Sol qué está haciendo? Constantemente está irradiando energía hacia la Tierra. ¿Qué hace eso? Hace que los gases se ionicen. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Bueno, primero aparece una capa media débil de gas ionizada que se llama capa D. La capa D aparece, digamos, esta es la capa D. Es una capa que, digamos, está solamente durante el día. Porque es una capa, digamos, de las más profundas, las más cercanas a la Tierra, que recibe la menor cantidad de ionización o la menor cantidad de energía del Sol, digamos, ¿no? Bien, esa es la capa D. Luego vamos a tener una capa que se llama capa E, que es más fuerte que esa todavía, ¿no? Esta es la capa E. Y después tenemos dos capas que son muy densas, ¿sí? Muy densas, que se llaman F. Las dos se llaman F. Tenemos dos F. Tenemos la capa F1 y la capa F2. ¿Bien? Esas son las capas que aparecen. Son gases ionizados durante el día. Las señales de radio que salen de acá tienen varias posibilidades. Va a depender de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a suponer la frecuencia de HF. Si yo tengo HF, acuérdense, HF va de los 3 MHz hasta los 30 MHz. La high frequency o la alta frecuencia, digamos, no son las únicas. También vamos a ver que las otras también son afectadas, pero son las que más utilizan la forma de propagación ionosférica, ¿sí? ¿Qué significa? Que una señal de radio va a salir y depende de su ángulo, depende de su frecuencia, es cómo va a ser el recorrido. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, hay frecuencias que lo que hacen es salen y impactan en la capa D y son reflejadas a la superficie de la Tierra. Bien, normalmente este tipo de señales de radio existen, tienen comunicación superficial, directa, sí, exactamente igual que lo que hablamos recién. O sea, ¿qué quiere decir? Que una estación que, por ejemplo, comunique en HF, imaginemos, no sé, en 3 MHz, se comunica, digamos, a una distancia de 70 kilómetros, que desde acá a 70 kilómetros, yo hablo con una persona que está a 10, 5, 20, 30, no sé, 70 kilómetros de distancia. Digamos, ¿por qué me comunico? Porque hay una comunicación directa, igual que las que vimos recién, o superficiales, o sea, que yo me pude comunicar con toda esta superficie. Luego hay una zona que se llama zona de silencio o skip, donde yo no me escucho, o no escucho a las personas, o no puedo hablar con esas personas que están ahí. Y me aparece la zona que vuelvo a escuchar, que es la zona reflejada. Entonces tenemos una transmisión directa y una zona reflejada. Por ejemplo, la capa D. Bueno, hay frecuencias que permiten hacer, digamos, pasar capas más altas. Entonces hay frecuencias que atraviesan la capa D, la E, pegan contra la E y caen. Para lo cual también tiene una comunicación directa, pero comunican más lejos. Y la zona de skip es más grande. Hay frecuencias que atraviesan la capa D, E y F y caen. ¿De qué va a depender? Cuando más alta sea la frecuencia, o sea, vamos a suponer, no sé, 27 MHz atraviesa más capas.
la capa D, la E, atraviesa, impacta contra F1 o F2. Y van cayendo, permitiendo hacer comunicaciones directas, como vimos hasta ahora, o comunicaciones reflejadas a mayor distancia. Ustedes dirán, uy, qué lío que es esto. Y sí, normalmente, antiguamente los barcos, los camiones, los colectivos se comunicaban por medio de esta banda, ¿sí? Por medio de radio, por medio de HF. ¿Cómo hacían? Normalmente llevaban 2 o 3 antenas, por ejemplo un camión llevaba 2 antenas, y durante el día comunicaba una frecuencia y durante la noche otra frecuencia. ¿Por qué cambiaba durante la noche? Porque estas capas no son igual durante el día que la noche. ¿Qué es lo que sucede? Miren, les cuento. La capa D a la noche, esto es noche, ¿sí? La capa D desaparece. Y la capa E, que está acá, se eleva. ¿Qué hace la capa E? La capa E se eleva. ¿Sí? Se eleva. ¿Y qué pasa con la F? La F se junta y queda mucho más lejos. O sea que vamos a tener una capa F única y una capa E más elevada. ¿Qué hace? Hace de que las estaciones de radio que están acá, durante la noche, utilizando, por ejemplo, esta, vamos a suponer que utilizamos la frecuencia A, ahora, ¿qué hace? Va hasta acá, impacta y cae. ¿Qué permite? Permite hacer comunicaciones de noche mucho más distancia. Esto hace que si uno de día escucha una frecuencia, de noche se escucha más distante. Ejemplo, a ver, vamos a suponer, para la frecuencia de muy común de los radioaficionados de 7 MHz, que es la banda de 40 metros, durante el día permite hacer comunicaciones, digamos, en el país. Durante la noche, ¿qué hace? Permite comunicar países limítrofes, ¿sí? Y así pasan con toda la banda, se corren, hacen comunicaciones más distantes. ¿Por qué hacen comunicaciones más distantes? Simplemente por este efecto, porque la capa ionosférica, la D desaparece, la E sube, y la F, digamos, que es el paraguas, también sube. Entonces, imaginemos, si tenemos una capa acá, impacta y caigo, el reflejo, veo acá. Pero si esa capa la alejo, permite hacer comunicaciones más distantes. Bueno, esta es una comunicación ionosférica. Ustedes miran, ¿esto funciona solamente en HF? Sí, en HF funciona. ¿Puede pasar en otra banda? Sí, yo les cuento. A veces pasa en bandas de VHF, principalmente VHF, en frecuencias que son muy cercanas al HF, como son los 6 metros, por ejemplo, que las señales de radio logran pasan, impactan, pero como la densidad acá es muy grande, comienzan a rebotar. Rebotan y comunican grandes distancias. Eso llaman esporádica. Esto no es común, Esto no es común. Estos son condiciones específicas que hacen comunicación más distante. Yo no puedo tomar esto de forma comercial y decir, uy, yo hablé, no sé, en la frecuencia de, supongamos, de 27 MHz, hablé desde Argentina a España, ¿sí? Hoy, no sé, imaginemos, en el verano, a las 2 de la tarde, logré comunicar, no sé, en 27 MHz, que es la banda de 11 metros, por ejemplo, a España desde Argentina a España. ¿Bien? Ustedes dirán, entonces vas a comunicar siempre. No, porque se dieron las condiciones. ¿Por qué? Porque la señal de radio mía de mi país logró atravesar una capa y comenzó a rebotar entre las capas adentro sin poder caer. Y termina cayendo, digamos, por una cuestión de densidad de la capa, en un país muy distante. Esas son condiciones, ¿sí? Condiciones específicas que los radioaficionados las llaman DX, que son comunicaciones a distancias que se dan en cierto momento. Comercialmente esto no sirve, simplemente como un hobby. Pero créanme que este tipo de condiciones se da. Entonces, las señales de radio se propagan de muchas maneras, ¿sí? Tenemos comunicaciones de todo tipo, va a depender, no es lo mismo lo que hace un radioaficionado, lo que hace una empresa comercial. Hoy por hoy las frecuencias comerciales más utilizadas son las frecuencias más altas, las microondas, ¿sí? Si vemos la telefonía celular son señales de microondas, donde son totalmente directas y visuales, donde dependen de la altura de la antena, dependen de la potencia de la antena, dependen de los repetidores, o comunicaciones como son satelitales, que pasan arriba de los 4 GB, 5 GB, 8, 10, 12 GB, depende de qué banda, ¿sí? Que más adelante vamos a ir hablando, ¿sí? Depende de qué banda tengamos, hacemos una comunicación satelital donde atraviesa todas las capas, porque a medida que la frecuencia es mucho más, digamos, más alta, la señal es más penetrante. Cuando la frecuencia es más baja es menos penetrante
y sufre más rebote de determinadas cosas. Entonces, comercialmente, vuelvo a insistir, es de VHF, UHF, SHF, todas las frecuencias altas. Aficionados utilizan frecuencias de HF. Usan VHF también, UHF también, todas las frecuencias para experimentar, pero más que todo esa frecuencia. Frecuencias muy bajas y son casi poco utilizadas, más allá de transmisiones terrestres, de comunicación de radio broadcasting, ¿sí? O alguna cosa muy específica. Bueno, así como se propagan las señales de radio, es un tema muy apasionante, digamos, que uno podría hablar horas y horas y en realidad, digamos, no todo es una ciencia exacta. A mí me preguntan a mis alumnos, por ejemplo, si yo quiero comunicar de tal punto a tal punto, ¿qué frecuencia me conviene? Y depende, ¿sí? Depende qué calidad de sonido quiera, si quiero mandar sonido, video, depende si yo quiero comunicarme constantemente o determinados horarios, ¿sí? Va a depender de muchas cosas, ¿sí? Pero lo importante es que sepamos cómo una señal se propaga. Entonces, lo primero que saber es esto. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo la semana que viene.